Bueno, estamos aquí ya preparados. Esa transición, como he dicho, lo más rápida posible. De hecho, tenemos aquí ya el último de los invitados, a Juan Carlos Izquierdo. Bienvenido en nombre de la organización por estar aquí, bueno, acompañándonos en Intelcon en esta segunda edición. Activa tu micro, Juan Carlos, ahora. Aquí estoy. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Pues muy bien, con muchas ganas ya de escucharte, de poner aquí ya, pues como hemos dicho, ¿no? Esa cierre a la segunda jornada de Intelcon, y no por cierre, ni muchísimo menos, quiere decir que no vaya a ser interesante, porque tú nos vas a estar introduciendo en cómo pues, la ciberinteligencia se ha convertido en un factor, ¿no?, estratégico a la hora de mitigar todos esos riesgos que cada día son mucho más grandes en el entorno cibernético, ¿no? Entonces voy a compartir aquí a la presentación. Si quieres darle a pantalla completa para que salga en verde con los menús, ¿vale? Ujú. Si eso, Ahí estamos. Perfecto. muy bien, ahí estamos y ya te dejo, o sea, todo tuyo y a los mandos. Luego las posibles preguntas que lleguen te las haré llegar al final. Venga, Juan Carlos, muchísimas gracias. Perfecto. No, gracias a ti, Yolanda, y qué gusto nuevamente encontrarnos. El año pasado también estuvimos, claro que un poquito más temprano, pero sí, en las mismas condiciones. Bueno, muchísimas gracias a todos. Para mí es un verdadero gusto, un verdadero honor poder compartir un poquito de las cosas que nos han pasado en la vida diaria, en la parte profesional respecto a ciberinteligencia y sobre todo cómo esto podría determinar un factor totalmente estratégico en la mitigación de riesgos cibernéticos. Mi nombre es Juan Carlos Izquierdo Lara, soy de Ecuador. Ahí está mi perfil en Twitter para cualquier consulta y comentario, totalmente abierto para poder conversar. La intro la verán ya en la página de la Intelcom. Comienzo con cifras que son hasta cierto punto, a ver, no son reales y son hasta cierto punto no optimistas, son un poco aterradoras. Y es en función a lo que está pasando en este momento en el medio cibernético. Hay que tener mucha, quizás, mucha noción de lo que está pasando actualmente. En algún momento conversábamos con alguien al respecto y es que se pensaba que esta profesión, la ciberseguridad, la ciberinteligencia, era un componente que estudiábamos simplemente porque lo habíamos visto en una película, cuando en realidad ahora dista mucho de eso. Ya no es una fantasía o no es un efecto hollywoodense, sino que es definitivamente una realidad. Antes, cuando hablaban de la Deep Web, que de hecho estaba escuchando a Alfredo, tuve el gusto de compartir ponencia con él en el B-Sites, la TAM en Perú. Cuando conversábamos de la Deep Web, pensábamos que sí, los suburbios del Internet, eso pasa en las películas. Ahora no, ahora está en tiempo real, pasa, sucede. Y nos acompaña una métrica que de cierta manera es un poquito aterradora, y es que las empresas temen a las amenazas cibernéticas porque de cada 10 clientes, 7 dejarían una organización después de una violación de datos. Esto lo tomo de métricas, ahí está la fuente, ZDNet, y son cifras que se trataron de enunciar en el momento de arrancar el año 2021, justamente por las previsiones de lo que sucedió en el 2020. Otra cifra algo aterradora quizás es que si tienen una violación de datos, normalmente las empresas tardan más de 6 meses en notarlo. Esto va un poco acompañado a una métrica, al dual time, que algunos la conocen, es justamente la cantidad de tiempo que pasa desde que una amenaza se perpetra en una infraestructura hasta que ésta es detectada. Pasan 6 meses. ¿Qué sucede dentro de 6 meses? Es bastante. Y a eso le sumamos algo también en particular, que los sistemas de seguridad tradicionales no alertan a los usuarios sobre el 91% de los ataques cibernéticos. Esta estadística la tomo de FarEye para el 2021, y es que eso lo que nos dice es que el 91% de las amenazas que actualmente suceden, que se perpetran dentro de las infraestructuras, no son detectadas por los mecanismos actuales de contención o de detección. Sin embargo, el 9%, que es un poquito, es muy, muy pequeño, sí los detecta. Eso que nos invita a pensar a que si hay tantas marcas muy buenas de ciberseguridad, ¿por qué tantos ciberataques? ¿Por qué si tenemos marcos metodológicos, si tenemos soluciones muy importantes a nivel de seguridad, a nivel de análisis de tráfico, análisis de comportamiento anómalo y todo, ¿por qué siguen habiendo tantos ciberataques? Y es que nuestro enfoque sigue siendo reactivo. De hecho, ustedes se van a encontrar, y nos hemos encontrado nosotros a nivel profesional con muchísimas empresas, que dicen, tengo un antivirus, tengo un firewall o tengo una medida de tipo anti-APT y listo, y me quedo tranquilo y no va a pasar absolutamente nada. O yo tengo un SIEM y porque tengo el SIEM está todo resuelto, cuando en realidad sabemos que son medidas que si bien son muy efectivas y son necesarias, no significa que con esto estamos totalmente seguros. De hecho, se enfoca mucho al tema de utilizar ciberseguridad holística para proteger de una manera por capas, como decía Alfredo anteriormente, para que por capas sea un esquema mucho más interesante de protección.
pero seguimos siendo reactivos y no proactivos. Hago un pare ahí porque para mí es indispensable, es necesario considerar que hay ciberataques que suceden en tiempo real, que nos están, lo estamos viendo en las noticias. Acá en Ecuador han pasado también un sinnúmero de casos, en el mundo mucho más. De hecho, hay un caso muy particular del Colonial Pipeline, que ya es una infraestructura crítica que se ve amenazada porque no se considera el factor que más adelante vamos a contemplar. Pero hago el paréntesis aquí y nos vamos a enfocar a qué es inteligencia. Inteligencia, tomado de un texto que está allí citado, es información especializada que tiene como propósito aportar insumos a los procesos de toma de decisiones relacionados con el diseño y ejecución de la estrategia, las políticas y las acciones en materia de seguridad nacional. Definitivamente el aspecto técnico o el aspecto medular o el aspecto llamémoslo así, carpintería es muy importante de cara a saber qué amenazas estamos enfrentando. Pero nosotros estamos imponiendo quizás marcos metodológicos que comienzan por la identificación y no ponen por encima la anticipación, que es un poco lo que buscamos. Y de hecho la inteligencia busca eso, anticipar a la amenaza. Vemos el ciclo que todos ya lo conocemos, en donde comienza por la dirección y planificación, obtención, análisis y procesamiento, difusión. Algunos autores imponen la palabra retroalimentación para que esté constantemente evolucionando. Sin embargo, estas partes son clave una tras otra, o sea, son sinérgicas en su gran mayoría, porque tenemos muchísima información que analizamos para después convertirla en inteligencia. Ese ciclo de inteligencia nos dice que nosotros, entre más datos tenemos o más información tenemos, menor calidad tenemos. Es decir, que la cantidad de información que nosotros estamos procesando tenemos que discernirla. Un punto estratégico es que muchos hablan de la inteligencia como el acto de investigar una escena, pero el investigar, ya la palabra investigar tiene un escenario post-mortem. Lo que decimos acá es que la inteligencia analiza para poder generar escenarios prospectivos que nos permitan anticipar a la amenaza. En ese contexto, tenemos que dentro de la pirámide informacional que la estableció Peng Huang en el 1998, indica que comienza con datos. Entre más datos tenemos, evidentemente no es una calidad de información, pero es una cantidad enorme de información, lo convertimos en información para luego transformarlo en conocimiento y después generar inteligencia. Inteligencia que me permite tomar acciones reales. ¿Por qué hago un paréntesis en la parte de estrategias reales? Es porque en el Internet tenemos muchísima información. De hecho, nosotros estamos enfrentando actualmente como una abundancia de información y no una escasez. Antes teníamos la oportunidad de visitar bibliotecas y el conocimiento no era tan accesible. Sin embargo, ahora tenemos la capacidad de poder, aprender mandarín sin ningún problema porque lo podemos hacer desde Internet. Pero al enfrentar tanta información, tenemos ese problema de que también enfrentamos la desinformación, que es una parte también de ciberinteligencia. En este momento, lo que estoy enunciando es que la idea de generar inteligencia no es simplemente coger muchos datos, ver cuáles son los buenos y ubicarlos, sino discernirlos en un ambiente multidimensional. Y cuando hablo de multidimensionalidad, hablo de que no tan solo tengo que considerar un solo factor, y esto hablo en términos de inteligencia, sino múltiples factores. Por ejemplo, dato, información y conocimiento que ya después se procesa en inteligencia, tiene que considerar los aspectos del presente, también considerar los aspectos del pasado para efectuar escenarios prospectivos y anticipar futuros eventuales. ¿Esto en función de qué? Bueno, de diversos escenarios, llámese esto político, social, económico, geográfico, cultural, seguridad. Por ejemplo, nosotros acá en Ecuador tuvimos un caso muy interesante. Un día, un banco muy famoso acá en Ecuador tuvo un inconveniente a nivel de disponibilidad, que no era un ataque, en realidad era un inconveniente porque había un problema a nivel de disponibilidad, no sé, creo que fue un tema de arreglo de discos, algo así, y ellos tuvieron no disponibilidad del servicio durante, creo que 1 o 2 días. Eso, claro, nosotros en temas de inteligencia lo podríamos traducir como no disponibilidad del servicio, la gente piensa que es un ataque y se va en contra del banco. Sin embargo, para nosotros hay un antecedente y ahí me enfoco en el pasado. El antecedente es que nosotros tuvimos un famoso llamado feriado bancario en donde se congelaron las cuentas, hubo pérdida de dinero porque la gente no podía retirar sus fondos y se estableció un marco quizás muy importante a nivel de el esquema socioeconómico. Empezaron a caer muchas entidades, nos convertimos del sucre, que antes era nuestra moneda, al dólar, hubo mucha pérdida de dinero y eso ocasionó que haya una inestabilización en la parte bancaria y en la parte gubernamental. Eso
tradujo en la salida de un presidente. Eso, ¿por qué lo digo como un contexto? Porque cuando pasó este problema del banco, lo primero que dijeron fue feriado bancario. Y nadie había anticipado que quizás ese error netamente tecnológico iba a desencadenar en un factor económico, un factor político, un factor social que podría afectar a la gobernabilidad de Estado. Ahí es cuando decimos que no tan solo tenemos que enfocarnos en el presente, y no sé si se ve, voy a poner el laser pointer. No solo tenemos que enfocarnos en el presente, porque el presente, en ese ejemplo hipotético, es que el banco tuvo un problema a nivel técnico, nada más. Pero si nos enfocamos en el pasado, y es que la gente quizás podría estar exacerbada por el hecho de que hubo un feriado bancario porque no había actividad o no estaban activos o accesibles los servicios, entonces eso podría convertirse en ¿qué? En una amenaza a la gobernabilidad, a la parte política, a la parte social. Eso es inteligencia. Ahora, ya teniendo el contexto de inteligencia que nos permite anticipar en función de todos los marcos metodológicos o los objetivos que vamos a plantear, ¿qué es la ciberinteligencia? La ciberinteligencia, bueno, ya ustedes lo han visto durante todo el foro, se ocupa de obtener y analizar la información para buscar, identificar y predecir, es decir, anticipar amenazas cibernéticas. Amenazas cibernéticas que tienen finalmente el motivo de informar y proponer medidas de acción. Es decir, yo voy a darles a ustedes un insumo que les permita tomar una decisión, pero no ejecutar una acción. He escuchado muchos casos en donde dicen que inteligencia tiene que montar un equipo de respuesta a incidentes para bla, bla, bla. Equipo de respuesta a incidentes con inteligencia o ciberinteligencia está un poco contradictorio, porque si hay un incidente es porque este ya sucedió y no se lo pudo anticipar. Pero hablando de ciberinteligencia, hemos topado y hemos detectado muchísimo escenarios en donde se dice que la ciberinteligencia es básicamente la ciberseguridad y que la ciberseguridad es la medida de acción y la ciberinteligencia es quizás un módulo para poder ejecutar esa acción. Para esto voy a ejemplificarlo con un personaje, y este personaje es Jack. Una aplicación en la vida real es que Jack trabaja en una entidad financiera y está a cargo de toda la seguridad cibernética de la entidad. En la parte de ciberseguridad, si estamos enfocados en ciberseguridad, ¿qué es lo que haría Jack? Como parte de un requerimiento, Jack autorizaría un proceso para la compra de una solución perimetral que sea potente y conste en el cuadrante de Gartner y todas esas lindas métricas y cuadrantes que nos dicen que la solución es lo mejor. Pero es lo que nos dice la parte de ciberseguridad, es lo que nos enfoca la parte de ciberseguridad, que nosotros consideremos cuáles son las medidas de protección, las medidas de identificación, las medidas de respuesta para proteger una infraestructura en términos reales. ¿Qué es la ciberinteligencia? Si ustedes dicen, ya, instalé esto, ¿en qué parte entra la ciberinteligencia? Pongamos el ejemplo claro. Jack pide a su equipo de ciberinteligencia de amenazas que analice las TTPs, tácticas técnicas de procedimientos, que los grupos APT realizan en entidades financieras en la región para tomar medidas proactivas, por ejemplo, el cierre de un puerto comúnmente atacado. De pronto, si ellos analizan el comportamiento o el patrón de grupos atacantes del mismo sector en donde él trabaja, él podría ser un poquito más preciso al momento de proteger a la infraestructura. Si las otras infraestructuras tienen firewalls, tienen DLPs, tienen anti-APTs, XDR, NDR y todas esas siglas maravillosas, al final ellos también son atacados. Y si son atacados, me interesaría saber qué pasó con ellos para anticipar lo que nos podría pasar a nosotros. Entonces, Jack tiene esas dos líneas, la parte de ciberseguridad, que es importante considerarla, pero la ciberinteligencia que nos permite tener una postura más proactiva de identificación, de anticipación. ¿Es importante la ciberinteligencia? Por supuesto. Quizás en este momento, si lo ponemos en números, vemos que la ciberseguridad identifica, protege, detecta, responde, recupera, pero la ciberinteligencia simple y sencillamente anticipa. Pero justamente anticipa para evitar que estos puntos se ejecuten o se materialicen en un entorno real. ¿Qué podría hacer Jack? Y vamos a un ejemplo súper claro, súper real, súper aterrizado. Analizar los APT groups que operan en la región. Por ejemplo, ayer estaba puliendo la presentación y quería poner algo sumamente aterrizado, sumamente real. Un Jack que tiene a cargo la ciberseguridad, pero tiene el componente de ciberinteligencia para anticiparse, vería que, por ejemplo, en el mundo hay un grupo llamado TA505 que está constantemente atacando industrias de educación, de salud, de hospitales, financieras y de retail. Yo, como trabajo siendo Jack en una infraestructura financiera, que dicho sea de paso, en algunos conceptos, de hecho en todos, son críticas,
tengo que considerar cómo se están moviendo esos grupos atacantes. ¿Qué podría hacer Jack? Vamos a analizar el modus operandi del TA505. TA505 es un grupo de amenazas con motivaciones financieras que ha estado activo desde al menos 2014. El grupo es conocido por cambiar con frecuencia al malware e impulsar las tendencias globales en la distribución del malware criminal. Por ejemplo, Jack, aparte de implementar DLPs y todas estas soluciones que nos permiten evitar filtraciones de información o soluciones tipo NIPS, entre otras, Network IPS, yo también tengo que considerar quizás indicadores de compromiso que me permitan a mí identificar antes de que se materialice en mi infraestructura. Acá, por ejemplo, pongo unos indicadores de compromiso puntualmente de IPs tomados del 13 de agosto, o sea, de hace poquito, en donde tenemos direcciones IPs que ya han sido contempladas como ataques por diversos proveedores de ciberinteligencia. Esos proveedores de ciberinteligencia, como han estado constantemente monitoreando qué sucede y cómo han sido interceptados los ataques cibernéticos en otras entidades, liberan estos feeds para poder nosotros nutrirnos y saber qué tenemos que contener. Si mañana en mi infraestructura financiera llega la 46.17.96.8 a atacarme, ¿yo por qué tendría que darle el paso? Entonces, ante eso, lo que hago es simplemente decir bloquea. Y aquí unas cuantas otras que, por supuesto, dentro del esquema convencional deberíamos de considerarlo como una manera idónea de proteger a mi infraestructura. Otro ejemplo claro es, por ejemplo, los dominios, la creación, perdón, los indicadores de compromiso a nivel de dominios. Recuerden que dentro de la pirámide del dolor, la famosa pirámide del dolor, tenemos hashes, IPs, dominios, network artifacts, etc. Sin embargo, yo, por ejemplo, les pongo aquí algo real. De hecho, esto fue sacado ayer, no estuvimos 31, fue hace 2 semanas. Yo lo saqué ayer justamente de dominios que tienen alta trascendencia en cuestión de ataques. ¿Qué pasa con esto? Si Jack no identifica y si Jack no ubica este tipo de indicadores de compromiso, este tipo de información o este tipo de inteligencia en sus soluciones de contención o en sus soluciones de protección, habremos perdido un elemento muy grande y que es la anticipación, porque si mañana tengo una conexión de cualquiera de ellos, yo lo primero que debería hacer es contenerlos, inclusive hasta por un efecto de disponibilidad. Eso es lo que podría hacer Jack. Si se dan cuenta, aquí no hablamos de, no sé, de si el firewall es de siguiente generación, si el firewall está activado para bloquear a nivel de capa de sesión, entre otras cosas. Eso sí, es verdad, es muy importante. Pero tener el elemento de la anticipación con el ingestar indicadores de compromiso es quizás uno de los puntos más importantes al momento de prevenir riesgos cibernéticos. ¿Qué podría hacer Jack? Por ejemplo, analizar el Threat Detection Report que lo liberó Red Canary para el 2021, en donde dice que el 24% de las amenazas son en cuestión de TTPs el T1059, que es Command and Scripting Interpreter. Si yo analizo las anomalías que se dan o el modus operandi del T1059, yo podría saber que de pronto, si es que yo tengo habilitado ejecución de PowerShell en los equipos, tengo una ventana abierta para que alguien me detecte. Es decir, ya no espero hasta que un antivirus o un EDR o algo me detecte y responda, sino que yo automáticamente tomo esa actitud proactiva. Estrategias para neutralizar a un ciberatacante. Hemos conversado de algunos conceptos que yo son sumamente claros, pero que quizás un poco no lo hemos considerado porque nuestras medidas de protección en la actualidad son reactivas y ya un poco entendemos allí el por qué solo el 9% de estas amenazas están siendo detectadas y están siendo contenidas. Quizás porque ese 91% no es que la podamos contener, pero ya no necesitamos de ese tipo de elementos, sino que necesitamos del elemento de anticipación. Estrategias para neutralizar a un ciberatacante. Primero, considerando el efecto de ciberinteligencia, ya habiendo conversado que era inteligencia, indicadores de compromiso dinámicos. Y hago el paréntesis en dinámicos porque hay muchísimas personas, pero muchísimas, que dicen la mejor manera de implementar ciberinteligencia es con indicadores de compromiso. Falso. ¿Y por qué falso? Porque los indicadores de compromiso me dan el detalle de lo que sucedió. Eso es investigar. Lo que yo tengo que generar con esto, lo que yo tengo que promulgar con los indicadores de compromiso es que estén constantemente evolucionando, porque ¿de qué me sirve que yo tenga indicadores de compromiso del 2018 si muy probablemente esas direcciones IP ya no son atacantes? Aquí nos basamos en la pirámide del dolor de la famosa pirámide de David Bianco,
en donde comienza desde los hash values, pero aterrizamos en IP, dominios, network and host artifacts y tools, que bien lo podemos complementar con indicadores de compromiso. Acá tenemos una de INCIBE, que justamente estaba viendo que hay algunas ponencias que lo citan y es muy interesante porque se puede aprender mucho allí. Es que desde la fase inicial nosotros creamos o actualizamos indicadores de compromiso, desplegamos, identificamos, recogemos evidencia para guardar datos, analizamos los datos y seguimos. Si se dan cuenta, esto es un ciclo totalmente dinámico. Si es dinámico, ¿por qué nosotros tenemos elementos tipo indicadores de compromiso que son estáticos, que son del 2018 a 2019? Entonces, si alguien les dice la mejor manera de proteger e implementar ciberinteligencia en una infraestructura es teniendo indicadores de compromiso, parcialmente cierto, porque en realidad los indicadores de compromiso tienen que ser dinámicos. Segundo punto, indicadores de ataque. Y aquí nos vamos a otro concepto, porque si bien los hashes, las IPs, los dominios, los network and host artifacts y las tools, podemos identificarlas porque sabemos qué es lo que está pasando en el medio, lo que no podemos anticipar son las TTPs, perdón, no podemos anticipar los comportamientos del atacante. Y para anticiparlos, tenemos que basarnos en sus tácticas, en sus técnicas y en sus procedimientos. Creo que todos conocen la matriz o el framework de Mitre, en donde está súper bien detallado, inclusive para infraestructuras críticas. Y el elemento de considerar que ya hay ciberanalistas que están constantemente averiguando, constantemente indagando, nos puede nutrir a nosotros para no tan solo depender de indicadores de compromiso. ¿Por qué? Porque el indicador de ataque básicamente me permite a mí ir detrás de la amenaza. Si yo sé que un indicador de ataque podría ser que está abierto PowerShell en los equipos y que de pronto, no sé, el domain controller, si es que hay una técnica de borrado antiforense, quiere decir que está comprometido, entonces para mí ya es un indicador de ataque, un indicador que tengo que yo atender para evitar un compromiso mayor. Y por supuesto, también hay esquemas como el Cyber Kill Chain, en donde nos da casi que la trazabilidad desde que comienza el ataque hasta que este termina. Por supuesto, muchos dicen, bueno, una solución DLP es un mecanismo de inteligencia buenísimo. Ni tanto, porque yo estoy evitando que exfiltre información, pero estoy diciendo que ya el atacante llegó hasta acá. O sea, ya llegó e hizo de las suyas e hizo pedazos a toda la infraestructura. Y por supuesto, un elemento también importante es la cacería de amenazas. La cacería de amenazas que nos invita a nosotros a plantear hipótesis en función de lo que queremos hacer o lo que queremos contener a nivel de red o de host. A nivel de red, probablemente, no sé, el hecho de analizar flujos, analizar de pronto algún tipo de comportamiento a nivel de paquetes, Smart Pickups, que ahora es muy, muy famoso, inclusive empezar a hacer analítica a nivel de esto para verificar si es que algún elemento está estableciendo conexión con naciones hostiles. Y por otro lado, tenemos a nivel de endpoints, en donde podemos verificar mediante sus logs eventos que son sumamente críticos. Por ejemplo, justamente hace un día, teníamos nosotros una conversación con un cliente que nos decía que para él el borrado el borrado de logs es un elemento como para decir algo está crítico y no está, o sea, está totalmente en lo cierto. ¿Y por qué en lo cierto? Porque no es común, es totalmente anómalo que haya medidas que no son parte del usuario final o no son parte del usuario del endpoint que haga borrado de logs, porque eso ya es una técnica antiforense, están cubriendo huellas. Hay soluciones por doquier para ello, pero lo bueno del threat hunting es que inclusive yo puedo analizar logs de borrado de logs. O sea, hasta ese nivel de granularidad tengo yo. 4. El famoso efecto del cyberhuming. De hecho, el cyberhuming fue el tema que yo expuse el año pasado acá mismo en Intelcom, en donde no tan solo nos enfocamos en lo que está sucediendo o en lo que nos dicen nuestros proveedores, sino también en lo que hace nuestro equipo en cuestión de analítica. Por ejemplo, ingresar a la Deep Web, ingresar a foros atacantes, verificar qué es lo que pasa en ese medio, entrar de pronto de manera sigilosa, no es sigilosa, pero sí quizás encubierto a canales IRC, en donde puedo identificar cuáles son esos patrones. Hay muchísimas empresas que tienen un equipo directamente relacionado a cyberhuming o virtual huming, que es el más puro estilo del espionaje anterior, el espionaje de la Guerra Fría, pero ahora ya aterrizado al ámbito cibernético, que no es tan raro. Casualmente, cuando conversamos tenemos un cliente justamente muy importante que nos decía, estamos estableciendo que hay 4 dominios, aire, mar, tierra y espacio. Pero el quinto dominio, el dominio cibernético, ha cambiado totalmente el panorama, porque quizás para mí
el hecho de analizar el terreno en el mar era muy diferente a analizar el terreno en la tierra. Acá en el ciberespacio todo se mezcla, porque no sé cuáles son las técnicas que utilizan para establecer niveles de sigilo, no sé qué es lo que hacen para poder pivotear o para poder tratar de no ser rastreables ante una eventual amenaza. Entonces, todo eso lo ejecuta un efecto cyberhuman o un grupo cyberhuman, un grupo que está constantemente monitoreando. De hecho, aquí también ya viene la analítica interna. Por ejemplo, a nivel de VPNs, ahora que se abrió muchísimo servidores VPNs para la accesibilidad por teletrabajo, vimos con mucho grado muchísimas empresas que lo que hacían era abrir una cuenta VPN, pero a manera de honeypot, de tal manera que podían identificar quiénes trataban de atacar y automáticamente alimentaban a sus medidas de contención para que éstas bloquearan en tiempo real. Era un escenario muy interesante en el que se utiliza algo totalmente proactivo. Inteligencia multidimensional, no depender de una sola marca. Eso es súper importante porque nosotros hemos visto una cantidad impresionante de empresas que solo venden marcas, que solo venden marca X, marca Y, marca Z, pero son marcas que las implementan, que no saben cómo funcionan y se van. Y la ciberseguridad tiene un componente tan delicado que si yo implemento una solución que no la entiendo o implemento una solución que no puedo desarrollarla, y mañana lo atacan a mi cliente, habré perdido total credibilidad. Entonces, si el 9% de las amenazas solamente es detectada por mecanismos de este tipo, quiere decir que ese 91% nos invita a que no solo dependamos de una sola marca, no solamente dependamos de marcas. Aquí hacemos un paréntesis, los ciberataques aumentaron un 33% en el primer trimestre del 2021. Eso indica que lo que comenzaba, este efecto hollywoodense de que no sucede, de que es mentira, de que no, de que solo pasan las películas, está pasando en tiempo real y creo que nos está pasando a todos. De hecho, en todos los países se ven casos bastante críticos. Conclusiones. Para nosotros, un elemento importante a nivel de equipo es que sepamos que las ciberamenazas evolucionan a un ritmo totalmente rápido, es un ritmo impresionante. No podemos nosotros utilizar las mismas medidas que utilizábamos hace 10 años, hace 15 años para ir detrás de un grupo de atacantes que es totalmente rápido, totalmente dinámico. Eso nos invita a que nosotros no podemos ir al mismo ritmo, tenemos que ir un poquito más allá. ¿Con qué? Con medidas proactivas. Segundo, identificar que las reglas del juego han cambiado. Que el Old Defender, que el antiguo Blue Team o el antiguo equipo de defensa de una entidad, era aquel que se sentaba y esperaba hasta que las medidas le indiquen, no sé, tipo un SIEM, le indique mediante correlación que estaba siendo atacado. El New Defender, o la postura ya del nuevo defensor de una red, plantea el escenario de establecer una métrica proactiva o establecer una estrategia proactiva para que yo, mediante muchas técnicas, incluyendo los indicadores de ataque, al más puro estilo de threat hunting, pueda ir detrás de un atacante y no esperar hasta que ello venga a mí y me diga, se murió. Porque, por ejemplo, no sé si a ustedes les ha pasado, y eso creo que en muchísimas entidades ha sucedido. Cuando pasa un ransomware, lo primero que hacen es cómo lo resuelvo, y creo que la respuesta es bastante obvia para nosotros. Si pasa un ransomware, que es prácticamente y básicamente una escena post-mortem, estamos hablando de que ahí ya no hay casi nada que hacer, a menos que haya un decryptor, a menos que haya alguna técnica en específico, pero eso ya sucedió. ¿Por qué nosotros no tomar una postura del New Defender en donde veamos si de pronto hay servicios RDP abiertos, si de pronto hay vulnerabilidades asociadas a un potencial ransomware o si de pronto se están estableciendo conexiones en mi red desde y hacia puntos que están identificados como ransomware? No tengo que esperar hasta que suceda, yo puedo protegerlo de manera proactiva. Las medidas tradicionales se vuelven obsoletas ante amenazas que avanzan a un ritmo acelerado. Aquí es cuando decimos que la ciberseguridad no es lo mismo que ciberinteligencia. Yo puedo aplicar ciberseguridad y no puedo ser tan efectivo porque no implemento ciberinteligencia. Y por el contrario, para implementar ciberinteligencia en la parte cibernética es necesario implementar medidas de seguridad. Tienen que estar totalmente sinérgicos, tienen que estar unidos de la mano, pero no puedo decir que porque implementé un firewall que está está ingestando indicadores de compromiso, eso ya es ciberinteligencia. Eso es quizás el 1% de lo que realmente podremos aplicar. El mundo nos necesita. Pensemos en cómo anticipar, no en cómo atender. No pensemos en los escenarios post-mortem. No esperemos hasta que la medida de detección me diga esto ha pasado. Pensemos en cómo anticipar aplicando lo que les decía, estrategias al más puro estilo de ciberinteligencia.
indicadores de compromiso dinámicos, indicadores de ataque, verificar el elemento cyberhuman para entender cómo se comporta un atacante, tener la noción de qué es lo que está sucediendo en los segmentos o en mi mercado como tal para poder inferir qué es lo que podría suceder en mi mercado y no precisamente esperar hasta que mañana llegue a la oficina y haya sido un servidor secuestrado. Y por último, y no menos importante, y creo que es muy importante, es siempre usar el sentido común, que en muchas ocasiones se dice que es el menos común de los sentidos. Hasta aquí llego. Cualquier pregunta, estoy totalmente a las órdenes. Espero que les haya gustado y cualquier cosa, estamos a la orden. Bueno, Juan Carlos, desde luego, o sea, eso que estás comentando de... Y sobre todo sentido común, el menos común de los sentidos. Pedir sentido común, siempre estamos en ello y siempre estamos insistiendo en ello, bueno, desde siempre de todos los ámbitos. ¿Tan difícil es que apliquemos el sentido común? Tan para prevenir, porque ayudaría a prevenir tantas cosas a veces, no a borrarlo del mapa todo lo malo, pero a minimizar mucho. Sí, 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 sí. Mira que en este momento nuestro equipo está ejecutando un pentesting en una infraestructura fuerte y se ha detectado que hay muchísimos equipos que son susceptibles a un ataque de ransomware. El ransomware lo venimos escuchando desde el 2017, o sea, no tiene nada nuevo. Entonces, y de hecho, en muchos casos nos ha tocado identificar vulnerabilidades asociadas al 2017, 2018. El sentido común nos invita a que nosotros establezcamos alguna estrategia para evitar que algo tan antiguo sea Mm. realmente lo que pueda poner en duda la permanencia del negocio. Directamente, o sea, pero es que parece que sea como... Y eso que el ransomware es una de las, por no decir la mayor de las amenazas a las que estamos expuestos los usuarios en general, ¿no? Porque estamos a un golpe de mal clic para que los dispositivos sean comprometidos. Usuarios en general, ya no estoy hablando de empresas, vulnerabilidades que se aprovechen y tal. Y se habla a veces como si fuera, está llegando, perdona, o sea, que ya lleva su tiempo. De ahí, claro, el que son las variantes, ¿no? Y se va perfeccionando, de ahí que sea tan difícil la lucha contra él porque cada vez se van perfeccionando y no esas herramientas hay para variantes que sirven, hay otras que es bueno, pues como muy imposible y todo eso, ¿vale? Han estado como más atentos, ¿vale? Siempre me estaban diciendo, bueno, que qué gusto que te da escucharte, aquí que siempre aprendices, ¿vale? Pero a ver, mira, está Pavel Ramírez, por ejemplo, es que siempre esperan como al final, el último momento. Yo digo, pero de ir dejándomelas poco a poco ahí, ¿vale? Sobre todo, pues para ir pinchándolas, ¿vale? Que no se me pase ninguna. Pavel Ramírez dice, ¿cuáles son las certificaciones de ciberinteligencia para comenzar? Bueno, aquí recomendaciones cada uno, pero ¿por dónde le dirías tú que se encaminara? Muy importante, muy interesante. De hecho, creo que Iván también podría aportar mucho en eso porque hay maestrías que nos permiten identificar muchísimos aspectos de la ciberinteligencia. Ciberinteligencia, en términos generales, no es tan solo la parte cibernética, sino que también tiene la inteligencia del ciberespacio, en donde la Mm. desinformación juega un papel fundamental. Entonces, hay maestrías para eso. Hay una maestría que creo yo que vamos a verla después y que es muy interesante de cara a entender eso. A nivel de certificaciones, por ejemplo, la Easy Council tiene una muy interesante, que es la CETIA, que es Certified Threat Intelligence Analyst o algo así, que es muy buena de cara a poder entender los aspectos de OSINT, SOCMINT y todas las cuestiones. Hay muchísimas certificaciones, inclusive les debo una, les voy a poner eso en el Twitter, se los prometo, pero hay una también oficial que es muy interesante. Si me preguntan a mí como para poder iniciar, la certificación de DC Council es muy buena porque inclusive dentro del paraguas se ve aspectos que son interesantes. Es lo que les decía. Yo he escuchado de muchísimas personas, indicadores de compromiso es lo único que tenemos que considerar para aplicar ciberinteligencia. Y no es nada. En realidad hay muchísimas otras cosas que deberíamos de considerar. Ujú. Mira, Stalin de la Torre estaba diciendo, ¿cómo se puede valorar las soluciones y actividades en ciberinteligencia para que las empresas decidan invertir en ello? Y buena pregunta porque creo que la ciberseguridad todavía tiene ese problema de que es algo muy reactivo. Las empresas que más invierten en ciberseguridad son a las que les ha pasado algo. O sea, son aquellas que dicen, tenemos que aplicar porque nos pasó. Entonces, ¿cómo valorarlas en función del tipo de mercado? ¿No? Evidentemente, las infraestructuras críticas tienen un papel preponderante, infraestructuras financieras, hidrocarburíferas, de defensa. Por ejemplo, lo que les enseñaba los indicadores de compromiso era de la industria financiera, que es en donde más rentabilidad para un atacante hay. Entonces, por allí nosotros tenemos que enfocarnos muchísimo. En cuanto a soluciones, eso es importantísimo porque hemos visto en el mercado muchísimas empresas que simplemente distribuyen soluciones, pero no tienen el conocimiento de cómo aplicarlas.
Dicho sea de paso, hay muchísimas técnicas que nosotros podríamos establecer, no tan solo para detectar, o, perdón, no tan solo para implementar soluciones carísimas, sino también para poder establecer marcos que nos permitan identificar amenazas sin invertir un solo centavo, a riesgo de que me maten en la empresa. Pero en todo caso, pero sí se puede hacer. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que identificar? Primero, establecer qué es lo que sucede dentro del medio. Si yo no tengo visibilidad de mi infraestructura, no la puedo proteger. Muchos dicen que yo no puedo proteger lo que no conozco. Entonces, si yo quiero aplicar inteligencia en un lugar en donde ni siquiera tengo correlación de eventos o ni siquiera tengo un detalle de cómo están transitando, cómo hay tráfico norte-sur, sur-norte, es imposible que lo pueda contemplar. Totalmente. A ver, mira, yo le voy a llamar Tito, ¿vale? Por esos nombres que hay con en la mezcla, ¿vale? ¿Cada cuánto o qué hacer para tener una implementación dinámica y actualizada? Y me imagino que implementación a nivel de indicadores de compromiso en términos generales. Bueno, en términos generales, te digo, implementación de soluciones o implementación de estrategias o de técnicas totalmente dinámico, o sea, depende muchísimo. No ayudan mucho las certificaciones en cuanto a seguridad de la información, porque, por ejemplo, una ISO 27001 vino en la 2005, después la 2013, o sea, hay como que un gap Mm, bastante elevado. Pero en temas cibernéticos sí creo que tiene que ser totalmente constante. Por eso es que año a año se tienen que establecer presupuestos que permitan identificar qué es lo que está sucediendo. Para nosotros como empresa, un elemento muy importante es la seguridad proactiva a nivel de análisis proactivo. Es decir, que inclusive ahí me pongo en el concepto de ciberseguridad, el pentesting tiene que ser totalmente dinámico, o sea, tiene que ser mes a mes. Pasó muchísimo que infraestructuras que hicieron un pentesting en el mes de marzo no se dieron cuenta que estaban siendo vulnerables al Print Nightmare que está atacando a todo el mundo. Entonces, ¿cómo lo van a identificar si ya hicieron el pentesting? Ahí es cuando nos invitan a ser totalmente dinámicos. En cuestión de indicadores de compromiso, si fue la pregunta en cuanto a indicadores de compromiso, dinámicos, el gap es a veces cada 30 segundos, cada minuto que se genera. Claro que hay diferentes feeds que son pagados, en donde yo tengo un gap que me permite a mí identificar por hora y otros que se liberan cada semana, cada 2 semanas, pero que son gratuitos. Entonces, ahí lo que nos invita es a que estemos totalmente al tanto. Sí es importante contar con soluciones que nos otorguen feeds actualizados y dinámicos, no tan solo depender de los feeds gratuitos. Hay muy buenos, pero no podemos depender solo de esos. Y dependiendo de la infraestructura, sí soluciones que también establezcan contención. Por ejemplo, yo he visto, y de hecho nos pasó, que hace poquito, bueno, estábamos trabajando ya en un proceso de implementación de una solución que permite establecer un marco de orquestación, un SOAR dinámico en función de la detección de credenciales en la Deep Web. Es decir, que si la solución detecta la credencial expuesta a la Deep Web, el SOAR automáticamente establece un playbook que me permite detener, perdón, inhabilitar la cuenta. ujú. Eso tiene que ser totalmente dinámico. Totalmente, esa ahí, a ver, mira, M03 Tube, vale, me ponen los nombres, Con nombres. desde la trinchera del usuario promedio, en los dominios de su casa, no en una empresa transaccional, ¿qué se recomienda cómo aplicar todo esto? Bueno, en ciberinteligencia en cuanto a usuarios de casa o quizás usuarios que no son tan frecuentes, más bien es el hecho de poder anticiparlo desde una mira de entender cómo está, qué está pasando en el medio. Hace poquito no es que hicieron un ataque, realmente filtraron información antigua de un banco bastante importante acá. Entonces, nosotros tenemos que estar totalmente culturizados en cuanto a qué tipo de ataques podrían perpetrarse. Producto de ese ataque que hicieron un banco hace algún tiempo, hay una cantidad de phishing impresionante y unas campañas, pero de locos. Entonces, del lado del usuario final, obviamente estar constantemente entendiendo qué es lo que pasa. Y del lado de nosotros, como personas que tenemos que proteger a nuestro usuario, es importante que los eduquemos. Siempre escucho ese famoso concepto que ya es una cliché de que el usuario es el eslabón más débil de la cadena de ciberseguridad. Eso es Ujú. culpa nuestra. Y culpa nuestra porque el Ah, usuario no está para entender ciberseguridad. Para eso estamos nosotros. ujú, Entonces, lo que nosotros decimos es que dentro del marco de ciberinteligencia, que es el fin, la anticipación, es que nuestros usuarios sepan que no tienen que dar clics en un vínculo que probablemente sea un vínculo atacante o que de pronto no accedan a páginas que tengan algún tipo de amenaza que pueda atacar o pueda comprometer mi equipo. O el simple hecho de saber que si yo
instalo aplicaciones con cracks, el crack no viene gratis. Entonces, son cositas que son como píldoras que al final del día nos ayudan a proteger a nuestros usuarios, que de pronto no son expertos, y a nosotros darles también el marco del Cybersecurity Awareness, que es importante para ellos. Ujú. Bueno, estaba para compartir, estaba ahí estaba tecleando aquí y allá, y era porque estaban pidiendo sí, que, bueno, que recomiendan para casa, y estaba ahí como diciendo para Iván si lo podía ser, porque al compartir un enlace no lo podía compartir desde una cuenta personal, pero sí que es una propuesta y la voy a poner, la voy a lanzar, me voy a tomarla, ¿vale? Aquí para lanzarla desde Intelcom, para poderla poner aquí, pues una propuesta, también es un vídeo, que es una propuesta de cómo montarse un SOC en casa, que nos va a ayudar a monitorizar todos los eventos y todas las cosas que pueden surgir y aprender muchísimo, porque ahí a la hora de cacharrear te puedes equivocar, puedes implementar más herramientas que luego seguramente vas a llevar. Entonces es una propuesta que quería lanzar, es un vídeo que tengo colgado también en el Es canal buenísimo, ¿eh? El video y es buenísimo. no me ha dado tiempo estaba ahí, lo he lanzado desde mi cuenta, la cuenta del canal, pero como llevo un enlace, bueno, pues porque no se compartían enlaces de otras cosas. Entonces, Iván, lo he lanzado así tal cual desde aquí, ¿vale? Pero era porque era, bueno, que pueda servir también, porque es una propuesta de poderse montar, ¿no? Eso que, bueno, pues para saber los eventos que suceden a nivel de empresas, hay ciertos ataques, pero a nivel de nuestros routers personales también se enciende el router y pasan un montón de cosas por ahí. Entonces te puede ayudar a detectar amenazas, pero te puede ayudar a aprender. Entonces me he tomado esa pequeña licencia de poder compartir algo que sé que es bastante, bueno, que a la gente le ha servido en general. Entonces era en ese sentido, ¿vale? A ver, mira, otra pregunta que lanza otra vez Isaac es ¿cómo se puede involucrar al usuario final en acciones de ciberinteligencia? Isaías, qué gusto, lo conozco, qué gusto que estés por acá. ¿Cómo involucrar al usuario final? También interesante la pregunta. ¿Y por qué? Porque para el usuario final ya es difícil la ciberseguridad. Involucrarlo en ciberinteligencia es un poquito más complicado. Pero definitivamente creo que la razón es que ellos tengan una noción de qué es lo que pasa antes de. Hay muchísimas entidades, sobre todo del sector financiero, que para el esquema de Cybersecurity Awareness, ellos no solo implementan una estrategia semestral, una estrategia anual, sino que lo hacen de manera continua. Y de manera continua, inclusive implementando videos. Es un mate de risa porque el otro día estaba viendo una solución que implementaba videos a nivel de series tipo Netflix para poder educar al usuario de qué es lo que tiene que hacer. Entonces, para nosotros, el marco de la ciberinteligencia podría ser un poquito abstracto, porque hablamos de IPs, de hashes, hablamos de feeds de inteligencia, de gaps en cuanto a los feeds de cada uno. Yo no voy a poner a decirle al usuario, voy a extraer el log tal, el log tal y el log cual, porque necesito ver si es que hay persistencia en tu equipo. O sea, no me voy a entender nunca. Pero sí establecer para ellos algo totalmente aterrizado. ¿Por qué? Porque ahí nuevamente volvemos al hecho de que el eslabón más débil no debe ser culpa del usuario, es culpa de nosotros. Hay muchas empresas cuyos usuarios son tan conscientes de las medidas de ciberseguridad que cuando viene no sé, un correo de este tipo que quiere amenazarlo, dice, ay, otra vez los de sistemas queriéndonos atacar, y lo borra. Es impresionante. Y nos ha pasado también, de hecho, eso fue el año pasado, que nosotros hicimos un pentesting, y el pentesting, cuando nosotros ejecutamos ingeniería social, de hecho, no sé si por aquí está Dieguito, que Dieguito es el duro en eso, lo hicimos, y claro, cuando uno ejecuta estas técnicas de ingeniería social puede ver los clics que dio, la información que dio. Hubo una persona que lo abrió como 6 veces y dio clics 6 veces, o sea, no puede ser que haya una persona que no tenga tanta cultura, o sea, que no esté tan aterrizada en cuanto a lo que no se puede hacer. Pero es interesante porque también nos invita a nosotros a establecer temas que no son netamente técnicos. Yo cómo le voy a explicar al usuario que implementé, no sé, un IPS a nivel de red para contener ataques en línea. O sea, más bien si le digo qué hacer y qué no hacer, es mucho más viable. Sí, hay que aterrizarlo a cuestión del usuario general, ¿vale? Obviamente en un departamento de IT la actualización constante es que llegas tarde, o sea, mañana llegas tarde pues, si has estado 2 días sin desconectado de lo que sucede y las noticias tal. Pero el usuario general, los empleados en general, hay que aterrizarles a las cosas más prácticas, no abrumarles absolutamente con todo. Tú les explicas, ¿no? El IPS, cómo detectar no sé qué, cómo ponerle ahí, hacer un firewall impresionante y te dicen...
desconectan en ese momento. Y a lo mejor para lo importante, para cuando llega ¿no? ese phishing o ese intento de phishing, ¿vale? Ese correo, esa URL que hay que mirar, cosas de observar en el plano físico, mil historias, ¿no? Alguien que pueda entrar a dejar un paquete que te diga que le ha pasado algo, que se puede conectar un USB para imprimir un papel que no le da tiempo a llegar. Esas cosas que hay que preparar. Pero absolutamente todo hay que capacitar a los usuarios en función de también. Cuanto más mejor, pero si se les abruma de todo no van a coger ni lo básico. Por eso estamos en que lo básico todavía sigue siendo una cosa que hay que controlar. O sea que en ese sentido hay que trabajar, pero hay que ir adaptando este tipo de cosas. Bueno, pues la gente ha dicho que muy buena ponencia, obviamente, Juan Carlos, para poder poner el cierre en esta, ¿vale? Ah, mira, otra propuesta de cómo montar, pues lo mismo. Estaba poniendo aquí, ¿vale? De la propuesta. Ya va a escala mayor, pues ya cómo Ya. montar la NSA en la casa. Ya, directamente, exacto. Sí, pero ese es un taller que dieron, que se dio en Honeycomb, ¿vale? De cómo montar, entonces está el vídeo de disponible y también está con un montón de herramientas y tal, o sea que barren un poco para casa, me sabe mal y tal. Mira, entra vale, 2 preguntas en tiempo de descuento. Es que no me gusta dejar nada de preguntas, pero se exponen al último momento a que yo haga el cierre del directo casi para preguntarlo. Pero venga, voy a meterlas. Mira, Gustavo dice, ¿la ciberinteligencia se encuentra contemplando dentro de la ISO 27000? De la 27001, Vale. no, porque claro, o sea, la 27000 como No, familia, ¿no? La 27001, entiendo que no, salvo el control en donde se indica que se tienen que hacer análisis periódicos. Allí sí, porque evidentemente un análisis periódico no implica que haya sucedido algo, sino que tengo que realizarlo. En cuanto a estrategias de ciberseguridad que está contemplado en la ISO 27032, ahí sí establecen puntos de referencia proactivos, que esos son súper importantes. Claro, la familia de la ISO es súper grande. 27002, 27005. Entonces, de hecho, no sé si por acá está Robert, un gran amigo mío que me dijo 27100, me parece que decía. Yo no había escuchado para nada 27100. Vale. Sí, ya es otra cosa. Entonces, y era un muy buen punto de referencia. Entonces, dentro de la 27001, en donde establece cuáles son los requisitos, los controles y todo esto, establece los análisis periódicos. Pero en donde hay un mayor detalle que no es propiamente ciberinteligencia, es en la estrategia de ciberseguridad contemplada en la 27032. Bueno, y la última ya, porque como ya he dicho eso en el tiempo, Víctor 10 dice, en una empresa, ¿cómo consideras de parte de un empleado que es la mejor forma de proponer una inversión en ciberseguridad? Buenísima pregunta, buenísima pregunta. Es difícil porque cuando hablamos con los dueños o con los gerentes generales, a ellos no les importa cuántas medidas vamos a implementar, es cuánto cuesta y cuánto es el retorno. Primero, establecer algún mecanismo que nos permita elaborar un retorno a la inversión de eso. Para una persona numérica es imposible que yo le diga, lo que pasa es que en Estados Unidos pasa, lo que pasa es que no importa. O sea, para ellos esto es gasto y no lo van a hacer. Establecer un mecanismo de retorno a la inversión para que se vea que lo que está sucediendo en otros segmentos podría sucederle a mi segmento si no implemento esto. Bueno, eso se lo dejo también en Twitter, hay inclusive maneras estadísticas de poder determinar cuál sería el impacto en función de costos, o sea, cuánto la empresa puede perder. Y a esto también se suma que hay estadísticas que implican, análisis de riesgo, y hay estadísticas que implican que muchos clientes irían. La pregunta puntual es, ¿qué cliente se va a quedar conmigo si sabe si su información se va a ir por el traste? Acá en Ecuador ya se estableció un marco de protección de datos, una ley de protección de datos, que tenemos cierto tiempo para implementar políticas que nos permitan asegurar la información de los usuarios. Pero, por ejemplo, yo veía el otro día, creo que fue en España mismo, no me acuerdo, en donde establecían que la empresa que receptaba hojas de vida tenía la obligación de responder diciendo que no había quedado, que no había sido seleccionado, porque el hecho de no responder implica de que no sabe qué hizo con su información. Eso me parece espectacular. Y espectacular porque yo sé en dónde está mi información. Entonces, ese tipo de cuestiones, claro, aterrizan en un punto ya más granular. Pero en términos generales, creo que la mejor manera es no decirlo técnicamente. Eso quitémonos de la cabeza, por Dios. Si yo voy donde el gerente general y le digo que el servicio RP en el puerto tal está abierto, me mandan al diablo. Retorno a la inversión y métricas establecidas a nivel gerencial, importantísimo.
Y lo del recursos humanos, la comparativa esa que tú has hecho de que puedan responder siempre, ¿no? En un filtrado de unos pasan, otros no, de siempre, sí, sí, con lo que sea responderemos. ¿Y cómo destaca esa empresa que lo hace diferente y que dice a los que no, Así es. oye, que no pasa nada, pero simplemente que no es un limbo, o sea, no ha sonado la tele mil historias. Pues lo mismo que tú estás diciendo, o sea, a todos, ha sido la comparativa, a todos los departamentos sucede exactamente lo mismo, porque como bien ha hecho en la pregunta, ha dicho inversión, no gasto, porque se considera que invertir en ciberseguridad es un gasto, claro, el retorno de inversión lleva, ¿no? O sea, ingresos, gastos, y se asocian. No, no, es una inversión que estamos haciendo, ¿vale? No es material, pero va mucho más allá de lo material porque podemos perderlo absolutamente todo, ¿no? Cuántas estafas se Exactamente. producen. O sea, yo siempre digo que si no estás dispuesto a invertir en ciberseguridad, ¿no? Que prepares un buen roto, o sea, que prepares un buen monto para el roto que te van a hacer. Porque seguro que va a Exactamente. llegar, no se sabe Exactamente. cuándo, pero seguro que va a Sí, llegar. Entonces sí, hay que prepararlo en ese sentido, más vale que sea para prevenir, ¿no? En este sentido, claro. ¿no? Concienciando a la gente. Bueno, Juan Carlos, bueno, ha sido un cierre de oro el tener tu charla aquí en la segunda jornada de Intelcom para poner eso, el final al día de hoy. Así es que en nombre de la organización quiero darte las gracias porque hayas estado aquí acompañándonos y compartiendo tu conocimiento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Nuevamente un gustazo estar con ustedes en esta segunda edición. Esperemos que sean muchísimas ediciones más y sigan haciéndolo. En realidad la comunidad de ciberinteligencia tiene que crecer y tener esa consideración de que el fin es proteger la información y protegernos a nosotros mismos. Así que muchísimas gracias a ustedes. A la orden.